Dios bendiga a cada hermano aquí presente. Mando un saludo afectuoso. Yo sé que siempre está allí pendiente el hermano Carrero, Johandy, siempre, y su esposa que nos escuchan allá en Nebraska. Hermanos queridos, en el día de hoy quiero hablar la palabra del Señor, y la palabra del Señor siempre nos enseña. ¿Cuántos recibimos una enseñanza acerca de la palabra del Señor? El tema que les traigo el día de hoy se titula prudencia. Prudencia. ¿Qué es prudencia? ¿Qué cosa es prudencia? La prudencia tiene mucho significado, pero yo cogí el que más me convenía el día de hoy. La prudencia, sensatez, buen juicio, actuar con sabiduría, considerando las consecuencias de las acciones. Tiene otros más. Esta es una palabra muy múltiple, de múltiples definiciones, pues yo escogí estas, porque estas se ajustan más a nosotros los creyentes, los cristianos. Vamos a leer la escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Prudencia. Prudencia, cautela, sensatez, buen juicio, actuar ¿con qué? Con sabiduría. Eso es prudencia. Y el Señor en su palabra, en múltiples textos bíblicos, Jesucristo nos recomienda la prudencia. Nos recomienda que debemos ser gente inteligente y nuestras acciones tienen que estar siempre vigiladas para que produzcan buenos dividendos, ¿sí o no? Si vigilamos nuestras acciones, nos van a producir algo bueno. Creo que se me... Perdón. Tengo aquí algunas cosas que quiero recordar. Aquí pone el Señor a las vírgenes prudentes y a las vírgenes fatuas. No voy a hablar de lo que es fatuo porque ustedes se imaginan, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las prudentes, porque el Señor habla más de las prudentes que de las fatuas. Y espero que nosotros seamos prudentes. En las bodas se acostumbraba, parece que el cortejo se preparaba y mientras que el novio hacía algunas diligencias, yo no sé qué estaba haciendo por allá, pero no había una hora determinada en que él iba a llegar. Pero sí era importante que el cortejo y las que iban a participar en ese momento estuvieran preparados.
Y aquí vemos las vírgenes que estaban, ¿qué? Preparadas. No solamente tomaron sus lámparas, sino que también tomaron, ¿qué? Aceite. Una reserva de ¿qué? De aceite. Y entonces se empezó a tardar el esposo. Se empezó a tardar. Y de tal manera que se durmieron. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se durmieron? ¿Las prudentes o las fatuas? Se durmieron todas. Todas se durmieron. Pero dice la palabra que tenemos que estar velando, ¿sí o no? Y entonces yo me pongo a velar ahí toda la noche y velando. ¿Usted cree que está bien eso? No, yo puedo dormir. Pero la vigilancia que el Señor quiere es la preparación. Es la fe activa. Dios quiere de nosotros una fe activa que nos esté preparando, que nos esté alistando, que nos esté guardando ciertas reservas espirituales. En estos días he estado cantando ese himno que cantaba mucho Estrada. Termínense mis días aquí de pobre peregrino. ¿Verdad? Nuestros días se terminan. ¿Cómo dice Ana? El jefe. A mi feliz destino. ¿Cuántos tienen expectativa de eternidad? ¿Cuántos de nosotros tienen expectativa? Una expectativa eterna. Porque lo que está pasando aquí es pasajero, hermanos. Estamos de paso. ¿Qué más dice? El jefe nuestro díjonos que toda lámpara arda. ¿Y qué más? Sé fiel. Haz prosperar tu don. Y lo que tienes, guarda. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Sé fiel. Haz prosperar tu don. Y lo que tienes, guarda. Bueno, cabecearon todas se durmieron. Pero las otras, aunque se durmieron, también estaban ¿qué? Tenían aceite adicional guardado, listo para cuando llegara el momento. El aceite refleja varias cosas en la vida espiritual. Una de ellas puede ser o es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aceite, listo, preparado para cuando llegue el momento. Y algunos dicen, bueno, sí, todavía las profecías no se están cumpliendo totalmente, pero Dios puede cumplir todas las profecías en un solo día, porque para Dios el tiempo no cuenta. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso la palabra dice que no sabéis el día ni la hora cuando, ¿qué? No lo sabemos. Por lo tanto, conviene que seamos, ¿qué? Prudentes, que sean una fe activa, una fe vigilante, una fe preventiva de lo que pudiera suceder. Yo me estoy preparando ya para el huracán. Este año no, con la ayuda de Dios, no voy a esperar que me coja así, con las tablitas, con todo listo. Porque si esperamos a última hora, puede ser que no nos dé tiempo. Puede ser que no alcancemos el agua, o no alcancemos las cosas para cerrar las ventanas, o no alcancemos la comida para guardar. Alguna gente se despreocuparon en algunos lugares y esperaron a última hora para buscar un refugio. ¿Y qué pasó? Los cogió la tormenta. Los cogió y algunos murieron en ese descuido, en esa despreocupación. Necesitamos ser ¿qué? Prudente. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor ha puesto ¿dónde? Sobre su casa, para que le dé su comida a tiempo. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando su Señor viniere lo encontrare ¿cómo?
haciendo así. Bendito sea su nombre. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la peña. Vinieron ríos, vinieron tormentas, vinieron tempestades, pero la casa de aquel hombre estaba firme porque estaba en la peña. Jesucristo es la peña. Jesucristo, su doctrina, su enseñanza es la peña en la cual debemos edificar nuestras vidas. Y eso significa prudencia. Bendito sea su nombre. No permitamos que los ruidos y las cosas de esta vida nos entretengan. No permitamos que estas cosas nos distraigan y no estemos listos para el gran acontecimiento. Porque este acontecimiento se acerca. Y tenemos que estar preparados. Por eso el Señor nos manda a que seamos prudentes. Aquellas mujeres dijeron, él se tarda. Nos da tiempo. Pero las otras dijeron, no, vamos a estar aquí. La fe nuestra debe estar constantemente bajo la prueba. Porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe debe estar constantemente siendo ejercitada. Tenemos que somos igual que los pugilistas, ¿verdad? Que los deportistas, que tienen que estar, ¿qué cosa? Practicando. Si un deportista se va a tomar, a beber, malas noches, cuando llega el momento de la competencia la pierde. Porque no es prudente, porque no es sabio, porque no se ha preparado, porque no está en el lugar que debe estar para alcanzar su meta y su propósito en la vida. Creyente, Dios nos ha llamado para que seamos prudentes, sabios y entendidos. La consecuencia de la imprudencia es grave. La consecuencia del descuido es desastrosa. Bendito sea su nombre. Yo creo que Sansón fue imprudente, ¿verdad? Porque él le contó a aquella mujer dónde estaba su fuerza. Y no mantuvo su integridad, no mantuvo su secreto. No mantuvo el tesoro que Dios le había dado para conservar. Ese tesoro de la bendición que Dios ha puesto en tu vida, debes de conservarlo. Eso es prudencia. Bendito sea el nombre. Y la prudencia se ejercita en medio de la oración, del ayuno, de la búsqueda espiritual, de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Porque si eso es así, nada nos sorprenderá, mis amados hermanos. Y aunque este es un mensaje que actualmente no se predica mucho sobre él, sigue siendo un mensaje vigente. Sigue siendo un mensaje vigente porque en este tiempo también nos estamos entreteniendo, nos estamos distrayendo, nos estamos descuidando. Y el Señor nos llama a la prudencia, a la sabiduría, a la preparación constante mediante los medios que Él ha establecido en su santa palabra. Bendecido sea el nombre del Señor. El himno que cantó Orena lo he tenido en mi mente durante todos estos días. Como dice, el espíritu y la novia dicen ven. Por tanto, ¿qué? No. Por tanto, no durmamos como los demás. Las prudentes, los insensatos, los despreocupados están durmiendo en el sueño de la despreocupación.
Pero nosotros no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, bendito sea su nombre. Es una linda promesa. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos queremos disfrutar de esa bendita eternidad? Gloria a Dios. Qué mal. Yo me gocé con ese himno que estás escuchando, porque yo lo he estado cantando en mi mente todos estos días. Por tanto, no durmamos como los demás. Ellos duermen porque pertenecen al grupo de las insensatas. Ellos duermen porque no tienen la sabiduría necesaria para prevenir o ver lo que se acerca. Ellos duermen porque están en ignorancia. Están ignorando el peligro en que están. Por eso duermen. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, atesoremos las riquezas eternas espirituales en nuestra vida. Gloria a Dios. Para que nuestra casa en medio de la tormenta permanezca firme. Miren, y yo con esto termino. Hace poquito escuché de un lugar donde todas las casas fueron destruidas. Hubo una tormenta y todas, pero hubo un hombre que no le pasó nada a su casa. Y no es que él tuviese alguna preparación especial, sino que el hombre estaba orando, estaba buscando a Dios. Y se dice, bueno, búsquenlo en internet porque es una noticia pública, búsquenlo para que ustedes vean. Esa casa fue la única casa que en ese vecindario no se destruyó. Por tanto, hermanos, había una señal en el dintel de la puerta de los israelitas, una señal. Y cuando esa señal pasó, ¿verdad? Cuando el ángel pasaba con la espada para destruir y veía la señal, ¿qué pasaba? Ahí no llegaba. Bendito sea su nombre. Pongamos la señal en nuestra puerta, porque eso es prudencia. Eso es prudencia. Eso es sabiduría. Ver el mal, preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Estamos en tiempo de eso, amados hermanos. Estamos en tiempo de eso, y aunque es algo conocido por todos, es importante que sigamos pensando y hablando de este tema. Prudencia, hijo de Dios. Prudencia, escogido de Dios. Prudencia, porque Dios te ha revelado los misterios eternos. Decía el apóstol Arturo, bendigo a Dios, porque puedo impartir esta verdad tan grande, que no son verdades del intelecto humano. La ciencia no puede conocer ni entender los misterios eternos, pero sí de la ciencia espiritual, estampada en el libro divino y escrita para nosotros. Que Dios les bendiga. Prudencia.